Gracias, queridos hermanos y televidentes del Canal Afro, por estar ahí presente en esta programación. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él es nuestro hermano Pedro José Diago. Viene desde el país de Cuba y es un gran conocedor de la espiritualidad africana. Hermano Pedro José, bienvenido a este espacio de su Canal Afro. Muchas gracias por invitarme. Para nosotros y nuestra audiencia es un orgullo tenerlo hoy aquí presente y que nos que nos abra el camino de conocer y entender la importancia y qué es la espiritualidad africana. Sabemos que usted es un sacerdote de la espiritualidad Yoruba, Ifa. Cuéntenos acerca de qué es la espiritualidad Yoruba. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por invitarme a este programa. Aquí le podré comunicar que de mis raíces, mis ancestros, de mi crianza, mi educación en Cuba, mi familia, por parte de madre y por parte de padre, a través del arraigo y herencias que tuvimos en familiares, empezaron a transmitir las creencias a sus descendientes. Y entre eso yo entré a estudiar, o sea, las consagraciones que tengo para ir profundizando el aprendizaje de nosotros, el pueblo religioso. Yoruba. Bueno, escudriñemos un poco más al fondo. Miremos, porque nuestro público y la audiencia quiere saber un poco más a fondo sobre esta espiritualidad, ya que sabemos que desde muchísimos años la espiritualidad africana ha sido satanizada. Entonces queremos que nuestros hermanos tengan la conciencia y conozcan un poco más de esta espiritualidad. Basado en los estudios y todas las consagraciones hechas que yo proceso hace más de 38 años, es verdad, no han satanizado al pueblo negro, a nuestras creencias yoruba. ¿Por qué razón y por qué motivo? Porque la Iglesia Católica, con su descendencia a través del ser humano, nos dice el diablo, nos dice brujo. Y es un error, porque esto está basado en planos celestiales, en ancestros. Nosotros adoramos a los caídos y de los caídos aprendemos. ¿A través de qué? De ritos, consagraciones, obras que se dicen que son brujerías, pero no lo son. No lo son. Son medicinas, porque trabajamos con el sol, la luna, las estrellas, el agua, las montañas, el río, y a todas esas en el hemisferio que vivimos en él, todos los seres humanos, a eso le hacemos medicina, le hacemos rituales, y de ahí se buscan adivinaciones, que es ya el sacerdocio que yo ejerzo para el pueblo religioso, para el pueblo negro. No han satanizado porque los blancos, los blancos vieron la colonia. La colonia blanca vio en el proceso de nosotros, de las adivinaciones, de los dumares, como lo llamamos en el Yoruba, en Ifa, que es lo que proceso yo como sacerdote. Yo soy Omo Chango Walú, los orichas. Los orichas. Tengo santo hecho, Omo Chango Walú, es como me llamo en el santo. Yo tengo 8 Chango, Abu de Orúmila Olbecana, en Ifa. O sea, hijo de Orula. Que es, para profundizar, que es una adivinación a través de unas semillas y unas chapillas. O sea, Ecuele, Okele o Inquín. Esa adivinación nosotros, a través, para el pueblo religioso, a través de esa adivinación nosotros vemos el mundo celestial de la persona, de sus ancestros, de los míos propios que se dedicaron a lo que nos dedicamos nosotros, el pueblo negro, Yoruba,
y adivinamos a la persona y le mandamos su remedio de acuerdo a su posibilidad. Porque se sobreentiende de que si yo mando un remedio, un recetario, hay que comprar los instrumentos y eso es un trabajo. Es un trabajo. Y como es un trabajo yoruba, un trabajo a los negros, se satanizó. O sea, esclavizaron a todos los reyes, porque eran reyes los que hacían esto. Los esclavizaron los blancos para que no compitieran a su nivel. Impusieron su ley. Y a nosotros nos esclavizaron y apartaron nuestra religión. Porque se equipara con todas las religiones. Con todas las religiones. Había y por haber. Digamos tiene su posición. Que se podría decir, usted que tiene todo este conocimiento profundo de esta espiritualidad, se podría decir que las religiones eurocéntricas, cristianas que existen hoy, se robaron también de nuestras creencias africanas. Sí, porque según Odun, que es lo que practico yo para poder dilucir la conversación, en Arabia, en Europa, se practicaba Ifa, o sea, el oráculo Ifa. Pero había que trabajar mucho. Había que trabajar porque llevaban varios instrumentos, había que hacer sus trabajos. Y entonces el color blanco vio que eso era muy trabajoso y lo apartó. Y entonces quedó a la parte, o sea, a la raza baja, a los esclavos, a la gente mancillada. O sea, que ellos nos minorizaron. Los minorizaron. Y entonces, como ya lo traíamos de sangre y estábamos esclavizados, o sea, aprisionados, empezamos a hacer nuestra labor, nuestras obras, nuestras consagraciones y empezamos a reclutar. O sea, a traer personas y a equiparar el nivel social. El nivel social. ¿A través de qué? Nuestras adivinaciones, nuestras consagraciones. Empezamos y entonces ellos, como lo habían dejado de la mano, empezaron a unirse, a tratar de, y nosotros empezamos a evitarlo. Porque si ellos lo despreciaron y nos despreciaban, entonces empezamos a tener ya la fórmula. Sí. O sea, la medicina adecuada para contrarrestar esa esclavitud, ese desprecio. Ese desprecio. Entonces, después de tantos años, bueno, no, tengo una cierta edad, pero después de tanto estudiar, ellos se están introduciendo poco a poco porque tiene valor. Y es muy inteligente para nosotros, el pueblo negro y el pueblo de Yoruba, muy interesante. ¿Cómo, digamos, hacemos para nosotros ser llamado a esta espiritualidad? ¿Cómo es el inicio? ¿Cómo se inicia la persona? ¿Cómo es el proceso? Muy importante esa pregunta y gracias. La espiritualidad celestial, como lo decimos en el Yoruba, eso es en los Dumares, en el cielo, en el plano terrenal. A los Dumares envió todos los orichas, el Dios supremo de nosotros, en el oráculo de Ifa, envió a los orichas para que vinieran a la tierra. Y por ahí, para que se acabara el libertinaje, para que pudiera arreglar cada cabeza y serio y determinar los parámetros. Y ahí empezaron a fluir las adivinaciones. El Eguá, por decir, de ejemplo, Yemayá, Ochun y todos los orichas que nosotros dominamos, que en 15 minutos no se pueden hablar de todo. Sí. Perfecto. Y entonces, en esa iniciación, se fue tocando la varita mágica de la adivinación del oráculo de Ifa y las personas tocaban. Por curiosidad, iban. No se busca a nadie. Dice, hay que tener referencia, hay que tener una educación para que cada cliente, o aleyo, como decimos, que es persona, aleyo en el Yoruba, llegue a tu puerta y tú le puedas extender la mano y explicarle personalmente cuál es su motivo por lo que llegó. Y si necesita atributos religiosos, entonces nosotros lo educamos y se lo concedemos. Pero debe llegar a una adivinación. El que desee, aquí estamos.
el pueblo religioso, el pueblo yoruba y nosotros los negros, para ayudar a nuestro pueblo negro que no está esclavizado. Aquí tiene los documentos, tiene la experiencia, tiene las personas adecuadas para salir de la contrapartida, la contraparte de la esclavitud que nos han querido llevar, la sanatización. O sea, el diablo, como decimos en el Yoruba. Sí. No somos diablos, nada, somos inteligentes y ahora ellos quieren rescatar lo que perdieron. Y ya es bastante tarde. Ya es tarde, así es, hermano. Pues, hermano, en estos momentos tenemos en el público personas que le quieren también hacer preguntas sobre Perfecto. esta importante espiritualidad de nuestro pueblo africano. De manera sencilla, cuéntenos, Babalao, ¿cuál es la estructura, las creencias básicas del Yoruba? Bueno, a grosso modo, las creencias básicas del Yoruba están en nuestros ancestros. Nosotros hacemos rituales a los Elgunes en Yoruba, o sea, a los muertos, a los ancestros de nosotros, que son los que se dedicaron a expandir todos estos conocimientos que nosotros devengamos y practicamos y llevamos a cabalidad, con conducta, para que el pueblo negro y el pueblo esclavizado tenga su orgullo, su propia moralidad, su raíz, que no muera. Bueno, hermano, hablemos de las deidades de la religión yoruba. Bueno, le explicaré, a grosso modo, le explicaré que tenemos unas cuantas deidades, son 101 deidades, hasta 401. Pero bueno, les voy a hablar las principales, a grosso modo, para que vayan comprendiendo cómo se utilizan en nuestra religión. Empezaré por el Elgua, es el santo milagroso, ese santo milagroso que es el que abre y cierra los caminos. El Elgua. El Elgua. El Elgua. El Elgua, que es un molde que se sincretiza, que es el que abre y cierra los caminos. Se sincretiza en los niños, se atiende con caramelo, se le hace fiestecitas, piñatas y esas cosas. Ese es el Elgua, el primer santo que vino a la religión yoruba, que es un niño, representa un niño, pero es para los mayores, abre y cierra los caminos, es como se sincretiza para ayudar a las personas. Lo primero que se recibe en la religión yoruba es el santo el Elgua. Es el Elgua. Lo hay de piedra y lo hay de material. O sea, hecho, que es lo que damos nosotros los sacerdotes de Ifá. Los babalaos damos hecho. Y los santeros dan el Elgua. Ya esos son harina de otro costal. Otras situaciones que ya llevan las consagraciones, que no se pueden decir aquí. Pero bueno, en Google y en varias páginas se puede saber quién se sincretiza el Elgua. En el catolicismo le dicen el niño Atocha y varios nombres tiene. En la iglesia, está consagrado en la iglesia también. O sea, está ritualizado en la iglesia. Después proseguimos con Ogun, que es el dios de la guerra. Ogun. Es el dios de la guerra, del hierro. Se sintetiza el hierro, la sintetización, o sea, todos los instrumentos de hierro. Ese es Ogun, el dios de la guerra, el que hizo las armas. Ese es Ogun de fuerza, es un atributo que se sintetiza con eso, con el machete, el cuchillo, la pala, el arado, todo lo que tenga que ver con herramientas de hierro. Ese es Ogun, o sea que es el trabajo. Es el trabajo, es la fuerza del humano, del ser humano. Ogun se sincretiza en eso. Ochosi, que es el cazador, otro santo. Ochosi, que es emparejado con Ogun. Es el arco y la flecha. Sincretiza el cazador. También se sincretiza como el amor. El arco y la flecha, porque hay fábulas, pataquines, como decimos, que más adelante le profundizaremos a nuestro pueblo religioso que está oyendo esta pequeña conferencia. Después vamos al Batalá. El Batalá, que es el dueño de las cabezas. El dueño, no hay cuerpo sin cabeza. Sin cabeza no hay nada. Esos Batalá sincretiza toda la cabeza de todo el ser humano. Es el blanco, se sincretiza en el blanco. Es la paz, la armonía.
Que siento Batalá debe ser un hombre paciente o una mujer paciente, o sea, calmado. Calmado. No es una persona violenta, es una persona con bastante calma. Sí. O sea, ese santo se llama Olbatalá. Batalá. Después viene Ochum, Ochum. que se sincretiza en el río. Olbatalá, disculpe, Olbatalá se sincretiza en la loma. En las lomas. Batalá es el rey de la loma, es la cabeza mayor, es el santo mayor. Por eso cuando se consagra Batalá, en un futuro verán qué lugar tiene los Batalá en el Yoruba, que es uno de los más viejos. Sí. Okay. Después, bueno, volvemos al tema de Ochum, que es la diosa de los ríos, la diosa de los ríos y del amor, de la maternidad. Se sincretiza con el amarillo. Ochum es el amarillo. El amarillo. El amarillo. Y es el río, como tal. Cuando se le hace rituales a Ochum, se va al río, se debe vestir de amarillo a la persona y serie de determinados parámetros que hay. Y es la diosa del amor. Y de la procreación. Del amor y de la procreación. Cuando una mujer está gestando, hay medicinas que nosotros, obras como decimos, pero medicinas celestiales que nosotros a través de la edición mandamos para que el niño venga lo más sano posible. Eso es con Ochum o con cualquier santo, pero bueno, Ochum es la que se hace dueña de esas obras y son bastante efectivas y muy bonitas. Muy bonita. Después viene Yemayá, que se sincretiza en el azul, que es la dueña de los océanos y de los mares. Yemayá. Yemayá. Que fue la que crió a todos los hijos. Porque Ochum era muy libertina, muy salamera. Entonces iba por el mundo de fiesta y Yemayá acogía a todos sus hijos. Son hermanas. Bueno, Yemayá es la mayor. Yemayá es la dueña del mundo, la dueña del mar. Hay más agua que tierra. Se sincretiza en el azul. Porque todas las obras de Yemayá, importantísimo, ir al mar. Es la calma. ¿Únicamente el mar o las aguas? Las aguas en general. Porque si tú vas a un río, el río va al mar. Claro. Desemboca en el mar. O sea que a través del río tú puedes llegar al mar. Yemayá y Ochum son hermanas. No se separan. No se separan. O sea que puedes hacer, como no hay mar aquí cerca, puedes ir al río y todas esas obras que tú haces en el río van al mar. Lo que tienes que explicarle a la persona. Así o sea, al cliente o al pueblo religioso que tú atiendes. Ese es Yemayá. Se sincretiza en el azul. Hay más agua que tierra. Más agua que tierra. Importante. Esa deidad, ese origen. Es mi mamá en el santo. Harina de otro costal. El santo que tenía hecho mi difunta madre. Santo que adoro mucho. Da muchas bendiciones. Después viene Changó. Changó. Santo que tengo en mi cabeza, asentado. El dueño de la religión. Dueño del baile, dueño de la música, dueño de las mujeres, dueño de la adivinación. Fue el que repartió el saber de la región yoruba. Pero por libertino tuvo que entregarle todos sus atributos a Orula. ¿Ves? El sacerdocio que llevaba. Changó. Se sincretiza el trueno, el rayo, la piedra de rayo, el trueno, ese es Changó. Se sincretiza rojo, es el rojo. El rojo. La sangre. La sangre. El fuego. El fuego. Ese es Changó, la candela. Candela. La harina. Esa es la piedra de rayo. La palma real. Las palmas. Changó. Changó. Santo que repartió, muy sabio. Que nos hablaba Manuel Zapata Olivella en su obra, Changó y Lamputas. Santo muy extenso, muy bonito, muy envidiado. Los hijos de Changó, no, todos son alegres. Los hijos de Changó, no es Changó en persona. Sí. Los hijos de Changó, casi todos se parecen. Les gusta el juego, les gustan las mujeres, les gusta lo fácil. Son muy inteligentes. Los hijos de Changó, muy inteligentes. Muy inteligentes. Ochum y Changó, bueno, son reyes. Son dos santos que vinieron con corona. Eso es
O sea, ya vienen coronados, vienen con su astral Sí. de inteligencia natural. Natural. Esos son los hijos de Changó, el dueño de la religión Yoruba. Yoruba. Fue el que le hizo Ifá a Orula. Changó fue el que le hizo Ifá a Orula. O sea, que tenga entendimiento, lo explicaremos en otros momentos, ya cuando profundicemos a grosso modo. Changó. Después está Agayú, que es el dueño del volcán. Agayú. Argayú. 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 Se sincretiza en rojo, no hay Changó sin Argayú, porque Argayú es el padre de Changó. En una historia. Se sincretiza la boca del volcán. Es un volcán. El cráter. Ese es Argayú. El volcán. El volcán. Es un volcán. Imagínense. Entonces se sincretiza en qué? En una piedra porosa, y sí, preferentemente de un volcán, De un volcán. cuando se va a hacer la consagración. Pero si no lo hay, de todas maneras, con una piedra porosa se sincretiza el Gayú, muy bonito. También es un santo guerrero. Muy importante. Esos son los principales. Hay más deidades, pero esos son los principales de la corte celestial Yoruba. Falta uno, que es Oya, la dueña del cementerio. Se sincretiza lo fúnebre, pero también Oya es la dueña del dinero, la dueña de la economía, la dueña del viento. Es morado, la dueña del morado. Morado. Oya, Oya. Oya. Habla los tres colores, los tres pañuelos, pero Oya es la dueña del morado. O sea, siempre se sintetiza la berenjena. Ah, la berenjena. Esa es la fruta Color predilecta. intenso. El color intenso. Es la fruta Morado. predilecta de Oya cuando se sacramenta. Cuando se hacen sus obras, la berenjena debe, como ofrenda, debe estar. Muy importante Oya. Uno de los baluartes fundamentales entre las mujeres, la mayor. Falta yeguá, pero bueno, eso no sé, en Cuba no se hace. En Nigeria sí. Sí. En Cuba no se sacramento ya a la cabeza. En Nigeria, en varios lugares, se hacen. Se hace. Se hace como santo normal. Pero bueno, eso ya según el lugar que visite la persona. Si quiere consagrarlo el día de mañana, por los medios, porque lo decimos, esto no es ven que yo te doy. Sí. Eso lleva un proceso. Es como el niño. El primero tiene que amamantarlo cuando grita porque tiene hambre. Claro. Tiene que empezar a gatear y después a caminar y después aprender a correr. Después aprender a correr. Es el mismo proceso en los planos religiosos y los planos religiosos para nuestro pueblo religioso. Se pueden acercar porque lleva mucha educación, lleva muchas leyes morales, muchos conceptos que en un rato no se puede. O sea que tiene que haber dedicación. Aquí estamos para poder ayudar a nuestro pueblo religioso. Y el que desee, a través de los canales pertinentes, estamos para seguir explicando con más profundidad. Así es, hermano. Pues escuchando y analizando un poco y pues de algunas cosas que he podido como estudiar sobre de las religiones, porque también toca uno mirar el adversario, ¿no? Perfecto. Para poder hacer como todo ese análisis profundo. Perfecto. Y está muy claro que esta espiritualidad nace en África y de aquí fue donde el judio-cristianismo nos robó esta espiritualidad, porque todo esto que usted me dice es un calco, podría decir. Sí, perfecto. Es un calco. Por ejemplo, yo no sé si has escuchado del famoso Reiki. No. De los que hablan de los chakras, también se los chakras. Sí, por la tienda esotérica. Por la tienda esotérica que tiene mi esposa. Aquí en Colombia más o menos he aprendido algo. Sí. No he profundizado, sí, pero más o menos tengo el entendimiento. ¿Por qué razón y por qué motivo? Porque la religión que yo proceso se estudia y me roba mucho tiempo.
poder hablar, o sea, interiorizarme en otras religiones. O adaptarme. Uno se adapta porque más o menos se parece, pero no es lo mismo. Pero y el sacerdote yoruba no debe inmiscuirse en más religiones. ¿Ok? Sí. Ya la vez que di mi paso a esta, no es que no la estudie, pero como me roba mucho tiempo, porque son 16 años de estudio. De estudios. Tengo 19 años ya de sacerdote y llevo más tiempo en el Yoruba. Porque en las religiones que se trascendieron de Nigeria, del pueblo africano. El pueblo africano. Llevo más de 40 años. Porque procesos son varias. Sí, o sea que estamos hablando que Nigeria es como que es como el país de África que ha mantenido viva su espiritualidad. La cuna del santo Eifa. La cuna del santo Eifa. O sea, de Orbatalá, de Ochun, es Nigeria. Es Nigeria. Pero también está Camerún. Y el Congo, que es el Palo Mayombe. Sí. Con una parte de Angola y Egipto, que es el Carabalí. Que es la sociedad Abacuá. Que también soy una alta jerarquía también ahí. Allí. Bueno, aquí seguimos en esta importante y maravillosa entrevista que nos está abriendo los caminos, ¿no? Sí, muchas gracias. De poder entender cómo fue robada nuestra espiritualidad, y es muy claro, si uno empieza a estudiar todo esto se da cuenta que nos arrebataron todo, pues del público. Nos trajeron esclavizados. Sí, obligados. Los esclavos que nos transmitieron a nuestros ancestros, por lo menos a América, a Cuba, de donde soy, donde nací, donde me crié. Bueno, y ahora vengo a Colombia a seguir aquí, que me invitaron, gracias. Invitado a Colombia, donde radico, a expandir, a unificar a la trata negra, a la trata, ya no es trata, a la libertad negra. A la libertad. A la libertad negra, a los profesionales negros, a nuestra cultura afro-cubana, africana. A nuestra cultura africana, expandirla por el mundo, que somos un baluarte. Somos una punta de lanza. Ya somos la avanzada. Antes éramos la retirada, ahora somos la avanzada. Ya somos un triángulo. Ya tenemos punta, ya tenemos posición, ya tenemos entendimiento, ya expandimos. Ya estamos expandiendo y seguiremos expandiendo nuestras raíces, nuestros ancestros, nuestra espiritualidad. Ahí llegaremos, ahí estamos y ahí seguiremos. Así es, hermano, y esto es un despertar de la conciencia de nuestros ancestros que lo han mandado a seguir profesando, recogiendo a la diáspora y poderle abrirle la conciencia de que fuimos esclavizados, que nos robaron hasta lo más íntimo, lo más profundo, lo más valioso. Exacto. Que es la espiritualidad, porque si no estamos agarrados de nuestra propia espiritualidad, que es la raíz de nuestro pueblo africano, no podremos trascender, porque quedaríamos, un árbol sin raíz muere. Sin raíz muere. Una fábula de mi religiosidad, de mi sacerdocio. Yo tengo como espiritualidad, o sea, como defensa, un Tajosé. ¿Quién era Tajosé? Tajosé. Es una defensa que yo tengo. Tajosé era un negro esclavo que fumaba tabaco, tomaba aguardiente, adivinaba con su chapilla y esas cosas. Y entonces él, cuando iba a dar un paso en la vida, él le preguntaba. O sea, él se sacaba una adivinación y ahí se programa de su comida, de su salud,
de las dificultades que le podía venir. Y así fue abriendo camino y se fue haciendo fuerte y poderoso. Ese ancestro lo tengo yo como defensa. Entonces, el día de mañana, cuando vaya a buscar una adivinación, alguna problemática con respecto a mi persona, yo le pregunto directo a él. Porque se sobreentiende que ya ese ancestro, ese celestial, ya pasó por esa misma dificultad que yo pueda pasar. En eso radica el conocimiento yoruba. El conocimiento de nosotros, ese ancestro, ese conocimiento al pueblo negro, al pueblo, lo traíamos nosotros. Lo traemos nosotros desde adentro, desde la sangre. Eso no se puede perder. Eso es lo que estamos tratando de comunicar. Nuestras células. Esa es la esclavitud que nos quisieron imponer, pero que ya está a la luz, que no somos esclavos. Que tenemos nuestros ancestros que nos guían, que nos llevan al nivel que nosotros merecemos, a la libertad espiritual. Es. Bueno, allá en el público nos levantan la mano. Démosle el paso al público a ver qué pregunta tiene. Bueno, aquí el público está preguntando que si es cierto que los sacerdotes se pueden comunicar con los no vivos, pero que siguen existiendo, y que estos se comunican con los dioses. ¿Cómo funciona esa mecánica? Explíquenos. Perfecto, muy buena pregunta. Y gracias por esa introducción. Sí, nosotros nos comunicamos a través de la adivinación. Podemos hablar. Por los rituales que hacemos, hablamos con los ancestros. Hay ancestros que pasan por el ser humano. Aquí hay un orden que se llama Obergüeñe, que dice por qué los érgones, es como se llaman, los muertos, pasan a través del ser humano. Entonces, ¿quiénes son los que pasan eso? No los sacerdotes de Ifá. Los sacerdotes no pasan espíritus, que es como los llamamos. Son las espiritistas que a través de unos rituales que hacen ellas se apoderan del mundo celestial y bajan por nombre o por deidades, ellas se apoderan y transmiten mensajes. Sí, nosotros sí tenemos intercomunicación con el mundo ultra, o sea, con el infismo. Sí tenemos comunicación. Preguntan aquí que si también a través de esa comunicación con los dioses y con los ancestros se puede saber el pasado, el presente o el futuro. Muy buena pregunta y muy buena respuesta que le vamos a dar. Sí, Ifá, Orula, el oráculo, y los santos, o sea, las deidades, se basan en eso, presente, pasado y futuro. Nosotros miramos a través de la adivinación, vuelvo y repito, o sea, la redundancia, la adivinación te arroja eso. Usted, ejemplo a seguir, si usted viene a adivinar y viene Olbecana le habla de la montaña, Olbecana habla del elefante, animales, porque hablamos de animales, habla del mar, habla de muchas cosas. Entonces Olbecana arroja que usted ha pasado mucho trabajo en la vida, que hay felinos, y entonces si usted no lo está pasando, lo pudo haber pasado su familia. Un ejemplo clave. Entonces habla presente, pasado, y en el futuro la vecina, inteligencia, la vecina, un ejemplo a seguir. Entonces sí, hablamos las tres fases de la vida, presente, pasado y futuro, en adivinación. Hay religiosos, o sea, en el Yoruba, vuelvo a la redundancia, que se dedican que son videntes, que te hablan sin adivinación. Pero el sacerdote tiene que hablar a través de ¿qué? Adivinación, Inkin o École, que es lo que hacemos nosotros. Nosotros no somos videntes. Somos personas normales, como cada cual, que traemos nuestras adivinaciones, pero llevamos a la práctica los atributos que nos dio Changó y Orula, que es la sabiduría. Orula, que es la sabiduría. Una pregunta que viene de Centroamérica. Nos preguntan que por qué han visto que hay unas herramientas como máscaras, como ciertos elementos que usan el sacerdote. ¿De qué trata? ¿Cómo se maneja esos símbolos? Esos símbolos son cosas. La careta representa el baile de Olokun. Esos fueron ancestros que tuvieron que ponerse sus atributos, o sea, taparse la cara por la persecución, por la esclavitud que había sobre ellos, por los cimarrones en Cuba,
por la esclavitud, que esclavizaron a esos reyes, porque todas estas deidades que nosotros procesamos, o sea, practicamos y llevamos a cabalidad al mundo terrenal, porque esto es un mundo celestial, ¿okay? La espiritualidad esa nosotros la llevamos a la vida, pero nosotros los Yoruba no podemos ponernos careta. Sí. Eso se le pone a las deidades. Pero ellos tuvieron que cambiar de imagen, transfigurarse para evitar los castigos y la esclavitud a que estaban sometidas. Claro, eso es lo que representa ese. Era una forma como de proteger su identidad. De proteger su identidad. Por eso que se sacramentan las cosas. Otra pregunta desde Colombia. Nos están preguntando que cuál es esa diferencia entre la religión del imperio Yoruba y la del imperio egipcio o de los carabalí. Bueno, sí hay diferencia, porque los carabalí son una secta religiosa que está constituida por reyes, príncipes, soldados, generales, y son tribus guerreras. O sea que cuando usurpa su territorio, tienen cómo defenderse. Si no te dan permiso para tú estar en ese territorio, eres enemigo. Y para eso son, para cuidar su territorio, cuidar sus familias, sus hijos, sus mujeres, y entonces son los carabalí, que también fueron esclavizados, y por eso se defendieron con sus secretos. Pero son tribus guerreras. Si yo mando a dirigir a mi tribu a que tenga guerra con la otra tribu, hay que hacerlo, porque esos son estatutos que hay instituidos en cada tribu. Son tribus guerreras, secretas, no se puede hablar mucho sobre las profundidades de la Bacuá, que eres el carabalí como tal. Y la otra pregunta que se me olvidó. La diferencia que existe con el Yoruba y las otras. Sí, existen muchas diferencias y arraigada más en mi país, Cuba, esa regla también es bastante enmancillada en Cuba. Lo tildan de lo malo. Y es un error porque el carabalí, o sea, la Bacuá que yo proceso, es buen hijo, buen hermano, buen amigo, buen esposo. Esas son las leyes para poder llegar. Tiene que ser hombre porque no admiten mujeres. Es un poco machista, es verdad. Es machista, es de hombre. Una última pregunta que hay aquí en el público para nuevamente dar paso al estudio. Nos dicen que cómo uno puede identificar que realmente esta espiritualidad egipcia es blanca en el sentido de que es positiva, que hace el bien y no hace el mal. Sí, perfectamente, muy buena pregunta. El bien, el mal lo hace el ser humano, no lo hace la religión. Dice, todo el iniciado, si no tiene una educación religiosa, sea egipcia, sea católica, sea pentecostal, sea yoruba, es el ser humano el que hace de la religión lo malo. Ahí están las historias de nuestros ancestros por todas las religiones, porque la católica era la primera asesina, la primera monarquía. La católica, que es la religión más grande. La musulmana, ¿para qué? Ahí está. Ahí está. Están las historias, están los documentos. El Yoruba nunca ha tenido guerra religiosa en ningún país del mundo. O sea, la religión, la trata negra, los negros, como nos dicen a nosotros, que lo somos, a mucha honra, la Yoruba nunca ha tenido guerra de humanos, nunca ha matado a nadie, nunca ha hecho guerra religiosa, nunca. Eso no está escrito en ningún lado. O sea, la egipcia, ahí está, el Imperio Romano, ahí está las historias. El Imperio Romano, el primer imperio que hubo en el mundo. Porque vamos a prepararnos. Eso es lo que quieren tenernos divididos. Aquí hay un Odum en Orula, en Ifá, que dice, divide y vencerá. Y no. En la unión está la fuerza. En la unión está la fuerza. No se dejen desvirtuar. Profundicen, estudien. El Yoruba es la mejor, una de las mejores, por no decir la mejor religión, porque nunca atacó a nadie físicamente. Nunca hizo guerra. Nosotros somos pasivos. Somos gente pasiva. Somos humanos. Queremos al prójimo que se acerque. Ese es el pensamiento negro de la Yoruba.
incluido en todas las demás. Nunca he visto un documento que dice que un sacerdote yoruba atacó a tal territorio. Eso no existe en el Yoruba. Entonces, miremos todas las demás religiones antes. La Yoruba siempre estuvo apartada, que también tiene nacimiento de ese tipo de imperio que hubo. El imperio clérigo, el imperio romano, todos los imperios, el imperio chino, todos los imperios, la monarquía. El Yoruba no tiene monarquía. Es importante. O sea, nosotros somos paz. Lo que no han querido tildar de malo. Error. Estamos para aquí, para ayudar, para que entiendan al pueblo Yoruba. Bueno, pues aquí seguimos en esta entrevista muy nutritiva, ¿no? De Perfecto. espiritualidad africana, viendo, poder entender lo más profundo y qué tan importante es para nosotros. Por ejemplo, tenemos muchos hermanos que están sumergidos en religiones cristianas, ¿no? Pues sacarlos de ahí es muy difícil. Muy difícil. Perfecto, perfecto. Nosotros no reclutamos a nadie. Primeramente no reclutamos a nadie, no le tocamos la puerta a nadie, no hablamos más de ninguna religión. Cada cual hace de su vida lo que desea. Pero la Yoruba es cuando la persona se interesa. Nosotros no le decimos, venga para acá, Sí. haga esto. No. Eso es otro tipo de religión y yo no ofendo porque soy un sacerdote. Respeto. Nosotros somos respetuosos, no atacamos ninguna. Pero tienen que interpretar muy bien lo que uno está conversando como sacerdote. Ujú. La Yoruba no ataca ni recluta a nadie. Usted se acerca y yo le explico si desea. Si usted desea pertenecer, aquí estamos abiertos. Pero no reclutamos a nadie, no tocamos puertas, no damos un documento, no regalamos Biblia. No. Nosotros instruimos, porque somos imagen pública. Nosotros educamos hijos, hermanos, amigos, ahijados. Leyes conductuales, espiritualidades que se forman a través de una adivinación. Porque si a lo mejor usted viene a adivinar y un ancestro de usted pertenece a los católicos o a pentecostal, y usted viene a la adivinación y le sale que hay una herencia, hay un familiar de usted que practicó el Yoruba y usted nunca lo conoció ni sabe por qué. Y eso le dejó una herencia. O sea, que es como decimos, el que no tiene de Congo, tiene de Carabale. Aquí todo el mundo tiene sangre Yoruba. Si no es por usted, es por un ancestro. Porque Pero la ahí humanidad está unida. Unida, así es. En conceptos, en virtudes, y todos vamos para el mismo lugar. Y todo el mundo se liga. Porque ya sí hay mezcla. Hubo muchas mezclas. Los primeros que hicieron la mezcla fueron los romanos. Por su infidelidad, por su prostitución. Fueron muy promiscuos. Y entonces se expandieron. Cogieron a los esclavos. Y por eso que se dice en el refrán Yoruba, el que no tiene de Congo, tiene de Carabalí. O sea, que tenemos de la iglesia, tenemos católicos, tenemos de todo por la mezcla que hubo en el libertinaje, el Imperio Romano, que fue el primer imperio que se formó, creo. Si mal no recuerdo. Fue una forma también de colonizar, ¿no? De colonizar. Entonces hubo todas las mezclas. Claro. Por eso en la esclavitud no dejaban, como venían tantos africanos de diferentes pueblos de África, de diferentes tribus, cada tribu pues tenía su idioma, ¿no? Su idioma. Su lengua. Entonces no los dejaban mezclar. No lo dejaban mezclar. Para que se fuera perdiendo esa raíz de comunicarse con diferentes idiomas. Mira, muy buen aspecto que te ha tocado. A nosotros, yo hablo español, yo no sé más idiomas. Y sin embargo, a los Yoruba en Cuba le aplican, o sea, el maestro le dice que tiene que aprender Yoruba.
los rezos, que tienes que aprender las lenguas yoruba. Y es bastante difícil porque yo me comunico con los cubanos. Tengo rasgos de chino. Mi abuelo era chino. Mi abuelo era chino. O sea que era la promiscuidad que hubo, las colonizaciones. Entonces, por eso que en el yoruba se dice, el que no tiene de Congo, tiene de Garabali. Yo tengo espíritus árabes. ¿De dónde? Sí, por las colonizaciones. Y a través de ese espíritu se adivina. Esa, volvemos a la pregunta que nos hicieron hace ratico. Sí, trabajamos con todo el hemisferio, porque somos la humanidad, se entrelazó. Y a través del yoruba, todos tenemos la misma sangre. Claro. Todos tenemos la misma integridad. Y hablamos de también una de las casas del conocimiento que es la madre del conocimiento, que es Egipto, ¿no? Egipto, sí, fue es la cuna de la religión. Es la cuna. Espiritualidad es la cuna. Y científica. Es la cuna. Es que Orula pasó por Egipto. Lo que no se quedó ahí. ¿Por qué? Porque ya estaba la iglesia como tal. Ya ellos tenían pero Orula sí pasó por Egipto. Por Egipto, ¿cómo que no? Porque Orula hay un orden que se llama Oturabey, que es el desierto. Egipto está pegado al desierto, Arabia. Claro. Y entonces no se podían trasladar. No se podían trasladar, y ahí fue donde se inventó los bolos, con la piedra. ¿Por qué? Porque no había mar, lo que había era desierto, arena. Y entonces, ¿cómo iban a trasladar todos esos instrumentos y todas esas cosas para ir para la civilización que era Egipto? Entonces, Orula se vio en esta adivinación y le dijo, inventa, porque era que iban con las piedras, aquellas famosas. Y entonces el sol, la luna, sí, están ahí, necesidad. Y entonces Orula se vio con Oturabey y le dijo, ¿qué pasa? Ustedes están caminando van a llevar eso por arriba de la tierra, se están defendiendo porque no hay agua, no hay quilla para poder trasladar ese peso. Entonces busquen los bolos. Y ahí empezaron a buscar los bolos y pudieron pasar el desierto y llegar a Egipto con las piedras para construir. Por eso que Orula pasó pasó por Egipto, pero siguió, porque lo que hizo fue dejar el trabajo. Los bolos, por eso que tenemos espíritus árabes. Porque hubo bastante descendencia ahí de esclavitud. Claro. Que quedaron en él. Bueno, vámonos con preguntas del público, a ver qué nos dice el público. Gracias. Bueno, aquí están preguntando desde México. Desde México están preguntando que cuáles son los principios éticos o morales que debe practicar alguien que está en la espiritualidad africana. Bueno, los principios deben ser buen amigo, buen hermano, buen padre, buen hijo, buen esposo y buen religioso. Querer al prójimo. Esos son los principios fundamentales. Una persona que no le falte, que lo trajo físicamente completo. Ni un dedo, ni una oreja, ni un ojo, ni una pierna. Tiene que estar como Dios lo trajo al mundo. Tiene que estar perfectamente, no emancillamos a nadie, pero por las generalidades que pide, los requisitos que pide hacer un sacerdocio, por poner un ejemplo, o practicar la yoruba. Debe físicamente debe estar completo, en el intelecto y biológicamente, con esos parámetros que expliqué. ¿Y cuáles son las normas que debe seguir un seguidor, un adepto, no un sacerdote, sino el pueblo en general? El pueblo en general ya tiene sus estatutos y sus leyes. Cuando ya te acoge al pueblo religioso, en cualquier rama que escojas, ya eso se te va explicando cómo es el modo a seguir de vida conceptual. O sea, se te va instruyendo. Mira, debe ser así. Ejemplo, cuando vas a participar en una reunión, en una casa religiosa que escogió previamente, te van a decir, aquí no se puede venir en short. Aquí para las reuniones debe asistir así.
Un ejemplo que pongo, aquí no se debe gritar, aquí no se puede estar con una hermana religiosa. Eso se va explicando a medida que ya tú te introduces a la función de ser religioso como tal, de participar dentro de una casa religiosa. Tiene sus leyes y por esas leyes tienes que valerte. Y tú lo explicas quién es el dueño, el mayor de la casa religiosa con los demás integrantes. Hay una pregunta desde Argentina, que se habla de santería. ¿Qué diferencia hay y por qué se habla de santería cubana? ¿Es lo mismo del yoruba? Aclarar el término de santería y cómo son esas comparaciones entre las deidades africanas y los santos católicos. Bueno, para yo decirle santería y santo, la santería representa la consagración que se hace santoral. Eso es un tema bastante complicado de explicarlo en 15 minutos. El santo es una deidad, las deidades que son santorales. Santorales, ¿por qué? Porque santoral se le dice a la iglesia católica, pero se llama santoral en el yoruba, es el idioma, es el lenguaje. Santoral, ¿qué cosa es? Las deidades que se entregan en el panteón yoruba. Esa es la explicación. Santería es lo que se hace en la consagración religiosa del santo que se te va a aplicar el día si necesita. Es la explicación. No es santería, no es brujería. No, brujero no. Santería es el trabajo profesional que se hace, o sea, la consagración. Y el santo es la iglesia donde tú pones tus deidades. Que en el catolicismo están, porque hubo un gran presidente en Cuba que se llama Andrés Petit, que fue el que avaló eso en la iglesia católica, fue a Roma. Por eso que en el catolicismo hay Changó, que se llama Santa Bárbara, las Mercedes. Esos santos están espiritualizados en el catolicismo porque Andrés Petit fue a Roma, o sea, y lo consagró. Sincretismo. El sincretismo. Por eso que en el católico, en la iglesia católica, hay santos, se llama Santa Bárbara, es Changó, se llama las Mercedes, que es Obatalá, sí. Y así es. Y hay un santo y que es San Antonio, que también hacen... San Antonio, sí, ¿cómo que no? Todos los santos, todas las deidades de Yoruba están avaladas en la iglesia. Por eso que nosotros nos bautizamos. En Cuba hay que bautizarse. No hace falta, porque nosotros tenemos nuestra propia iglesia y hacemos nuestros propios rituales. Lo que pasa es que la esclavitud, Andrés Petit, como fue presidente de Cuba, en el Yoruba, fue a la iglesia entonces para evitar la trata y los cimarrones y la matanza que hubo en Cuba, entonces para darle su espacio a los negros esclavos que tenían ya toda esta cultura, los sintetizó. Por eso nosotros vamos a la iglesia y le ponen una moneda al cura, al santo que es patrón. Por eso nada más, pero no hace falta. La iglesia de nosotros son el Batalá, el Eguá, Changó, que es el trono que tienen muchos religiosos, que son como yo, que tienen en su casa su panteón, su iglesia. No hay como tal un panteón yoruba. No. Eso no es santoral. Eso es iglesia. Un santo es la deidad que nosotros damos. Ese es el santo, consagración. Y la santería son las consagraciones que hacen, los obras y trabajos religiosos que hacemos nosotros. Esa es la santería, no brujería. La brujería es un término, sí, una palabra mal infundada. Es un arma que inventó el judeocristianismo para chocar, para que las personas no fueran a vernos nosotros. Nosotros no damos ese mensaje. Nosotros no hablamos mal del cristianismo. Ellos están en su lugar, ellos tienen su proceso, nosotros tenemos el nuestro. Los respetamos como tal, porque el respeto mutuo es larga vida. Entonces nosotros respetamos el cristianismo, yo no lo ataco, yo no tengo Biblia. La Biblia mía es Orula. Yo no tengo Biblia. No puedo decir que no puedo hablar de la Biblia. Tengo que estudiarla. Pero no, yo tengo mis documentos y por ahí me rijo. Y rijo al pueblo religioso. Pero no ataco. Como vuelvo a explicarlo de nuevo. A ese gran pueblo que me está preguntando. Nosotros no hicimos guerra con el católico. El Yoruba no hizo guerra. No hay ningún documento que lo diga. Y no es la minoría. Porque Orula fue
antes de Cristo. Orula fue antes de la Biblia. Orula fue antes de la Iglesia Católica. Antes de Cristo, antes de la Iglesia, antes de nuestra era. O sea que nosotros no hicimos guerra porque no tenemos ambición. Ahí fue donde la Iglesia Católica empezó. La monarquía. Por eso que Yoruba viene antes. Por eso que Yoruba no hizo guerra. Para que entiendan cuál es el mensaje de este pequeño sacerdote. Bueno, pues aquí seguimos. Vamos a ver si hay más preguntas en el público. Sí, aquí hay una pregunta desde Costa Rica. En Costa Rica nos preguntan que nos hable un poco de cómo llegó usted a ser sacerdote. Cuéntenos un poco cómo se llega a ser sacerdote, pero usted en particular, ¿cómo logró eso? Bueno, muy buena pregunta. Yo al inicio de esta conferencia más o menos di un detalle, pero bueno, ¿cómo yo llegué? A través de mi señora madre, porque tuve unas dificultades cuando joven, como la juventud, pero no tenía entendimiento de cuál era mi camino a seguir. Mi madre es la que me introduce en esto. Mi madre, o sea, que es de herencia. Mi mamá ha erradicado unos problemitas que tuve conductual en mi país, en Cuba, por las situaciones y las cosas. Entonces busqué la fórmula, porque uno tiene que darse cuenta. Mi mamá me explicaba, mi señora madre, que Dios la tenga en su santo reino, que está aquí presente conmigo al lado. Gracias, mamá, por haberme introducido en esto que le estoy comunicando a ese gran pueblo. Mi mamá me introdució y ya yo tenía entendimiento de la vida. Dice, ¿cómo voy a ser mejor persona? Ella me lo explicaba y yo no lo entendía porque era joven. Pero hubo procesos que me llevaron. ¿Qué proceso fue el que me llevó? A recibir la mano de Orula. ¿Quién es la mano de Orula? A determinar el ángel de la guardia que yo me iba a sentar. Pero bueno, di con una buena persona, un buen sacerdote, y él me fue explicando poco a poco cómo era mi vida en un futuro. Futuro que se plasmó en, primeramente, me hice Abacuá, Carabalí. Después llegué a la regla de Palo Mayombe, la regla de Palo Congo, o sea, de palo. Después llegué al santo y después llegué al sacerdote. Todas esas grandes religiones que yo proceso tienen su tabú. Primero tienes que ir, esperar, te hacen la consagración, y la consagración, después que tú llegas, por una guía, padrino, amigo, familia, ancestro, es el que te va diciendo qué pasos tú vas a seguir a partir del primer momento. O sea, primer ejemplo, debe recibir la mano de Orula, para que después la mano de Orula te abra las demás puertas si quieres llegar a este mismo sistema, el mío, a lo que estoy yo, sacerdote. Pero hay varios, y hay diferentes ramas a la que más le guste, porque esto, pero primeramente debe buscar una confirmación, una persona adecuada que la guíe y que lo lleve con la realidad, no con mentiras ni con ostentación, que lo lleve el camino que de verdad usted necesita, o cualquier persona que le toque la puerta a uno. Aquí estamos para guiar a la persona. De lejos, de cualquier país del mundo, tenemos bastante ahijados, por lo menos yo, en todo el mundo entero tengo ahijados, y tengo las comunicaciones están para guiarlo. Hay una pregunta aquí. Nos dicen que de acuerdo a su sabiduría, su conocimiento, su experiencia como sacerdote, ¿cómo ve el presente y el futuro de la liberación plena de los derechos del pueblo negro? Bueno, yo como sacerdote, claro, lógicamente, no practico mucho la política. No practico mucho la política porque si hablo de Yoruba no tengo que estar en política, primeramente. Pero bueno, ya veo al pueblo negro bastante inteligente, se ha preparado mucho,
La dificultad está buscando su nivel. Tenemos que seguir dando nuestras conferencias, nuestro apoyo, estar humanizado entre todos nosotros, no tener estatus de que yo, de que tú, de que no. En la unión está la fuerza. El saber está repartido. Hay un signo en Yoruba que dice, Obedika acá, este año me estoy viviendo eso, porque yo tengo mis adivinaciones propias, Obedika acá, Obedilele. Dice, el saber está repartido. Los arayeses, la flecha silenciosa. Silenciosamente, poco a poco, nos estamos de la mano, cogiendo y buscando el lugar que nos han quitado. Con esfuerzo, estudio, abnegación y sacrificio, ya el pueblo negro no es la monedita opacada, es la monedita de oro. Negro con el blanco. Sin esos dos colores no hay vida. El negro y el blanco andan juntos. Y hay una última pregunta aquí. Nos dice, cuéntenos un caso específico de alguna intervención suya con alguna cliente o con alguna persona que ha ayudado. Claro, sin decir el nombre, pero para entender un poco en la práctica cómo es la relación con el sacerdote. Bueno, le puedo poner un ejemplo clave aquí en Colombia. Llevo un tiempo aquí ya radicado. Un cliente vino a consulta, venía con expectorando mucho, escupiendo, no sé cómo se dirá aquí, o sea, expectorando, mucha saliva y premoniciones que le daban y temblores, y le puedo explicar o le puedo decir ya con firmeza que la persona está curada, ya tiene fuerza, ya no expectora, ya se siente mejor, con rituales y ayuda de esa unión, sí, como que no, experiencia hay, la comunicaremos algún día. Eso es uno de los tantos trabajos religiosos y obras que hacemos, benignas, para que la persona se salve. ¿De qué? De esas cosas, de las cosas malas. Nosotros obramos para bien. Nosotros hacemos pacto con el bien para que el mal no llegue a ningún cliente ni al pueblo negro, porque de lo malo sale lo bueno. Y nosotros nos llevaron para lo malo y ya estamos en lo bueno que estamos comunicando, que seguimos unidos, y para lo que sea el pueblo religioso y el pueblo negro, aquí estamos para seguir ayudando y seguir aprendiendo juntos todos estos avatares que hay en la vida. Bueno, pues aquí hemos tenido esta entrevista, queridos hermanos, ya para despedirnos, yo quisiera que usted mandara un mensaje final a nuestra diáspora africana que está en todo el mundo, en cada lugar de este planeta Tierra hay un africano. Yo quisiera que usted mandara un mensaje contundente a nuestro pueblo africano, a nuestros hermanos. Bueno, muchas gracias reiterativa por invitarme a este programa africano, y contundentemente le digo al pueblo africano que nos está mirando, mensaje de IFA: inteligencia, fuerza y abnegación. El sacrificio es el beneficio. Aquí estamos, nosotros que somos la imagen, la voz para nuestro pueblo, pero nos contactan, seguimos en el programa, están los canales abiertos para personalmente ritualizar, ayudar, unirnos y buscar lo que nos han querido quitar, que es la paz espiritual de nuestros ancestros, que fueron presidentes, fueron hombres honrados, tuvieron mucha economía, mucha prosperidad. Ese pueblo, este pueblo religioso, esos negros seguirán y seguiremos uniendo para buscar todo lo que quisieron quitarnos, que no nos han quitado nada, nos lo han hecho más fuerte. Más fuerte para nuestros hijos, nuestra familia y nuestro pueblo religioso. Muchas gracias. Bueno, aquí seguiremos
entrevistando, seguiremos con un capítulo más de nuestra espiritualidad africana, nuestra propia raíz. Muchas gracias, hermanos. Espero que sigan conectados en este programa y en uno más de espiritualidad africana. Hasta pronto. África Libre.